Hola iglesia, muchas bendiciones para todos en esta preciosa noche. Qué alegría tener esta oportunidad para predicarles la palabra del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a invocar su nombre y a pedirle que nos guíe y nos dé una palabra necesaria, importante para nuestras vidas en esta preciosa y hermosa noche. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, pongo mi vida imperfecta en tus manos y te pido que esa palabra que es tuya y que es perfecta penetre en cada mente, en cada corazón, y que esta noche tú, Señor, hables a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche tiene como título una pregunta. La pregunta es: ¿por qué siempre termino cayendo? Es una pregunta que muchas personas nos hemos hecho en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, o que quizás usted se esté preguntando hoy: ¿por qué siempre termino cayendo? En el mismo pecado, en el mismo error, en la misma tentación. Y hoy, a través de esta palabra, vamos a tratar de dar una respuesta importante y que pueda traer bendición a nuestras vidas. Quiero que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, y le voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Biblia: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Dice el versículo siguiente: nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana, y los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer lo que siempre se les antoja. Dice el versículo siguiente: si se dejan guiar por el Espíritu, quedarán libres de la ley. Amén y amén. En estos versículos del apóstol Pablo, nosotros podemos encontrar unas grandes verdades espirituales para resolver esa pregunta que nos estamos haciendo hoy: ¿por qué siempre termino cayendo? Y yo quiero que entendamos la primera. La primera razón es porque estás en una lucha espiritual. Tú y yo nos encontramos en una lucha espiritual todos los días, siempre. Dice la Biblia, volvamos a mirar en el versículo 17, dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de esa naturaleza carnal, y los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Fíjense que nos está hablando allí de una lucha, de algo que se opone, de dos naturalezas dentro de nosotros que siempre están en una lucha: la carne contra el Espíritu. Y por eso quizás algunas personas podemos llegar a decir algunas veces: ¿por qué siempre termino cayendo? Porque tenemos una lucha. Todos los seres humanos tenemos esa lucha, desde la persona más importante hasta la persona más humilde, desde el más anciano hasta el más niño. Vamos en la vida con una lucha espiritual. Y usted me dirá: pastor, pero ¿cuándo se acabará esta lucha dentro de mí? Y yo quiero decirte: mientras que estemos vivos vamos a tener esa lucha. Estamos dentro de una naturaleza caída, dentro de esta carne, y mientras que habitemos en esta carne nos encontraremos luchando con deseos, con pasiones, con situaciones dentro de nosotros, y es una lucha continua donde nosotros tenemos que estar siempre batallando. Así que, ¿por qué termino cayendo muchas veces, pastor? Porque número uno, estamos en una lucha. Número dos, de pronto terminas cayendo porque no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Volvamos a leer la primera parte del versículo. Dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida. Ojo,
permitan que el Espíritu Santo guíe su vida, y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Dice el versículo 18: si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Pero fíjese que en estos versículos nos está hablando de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, estamos entendiendo unas verdades importantes a través de estos versículos. Primero, que estamos en una lucha espiritual siempre, como seres humanos. Y segundo, que necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque de lo contrario, dice ahí que vamos a cometer las malas acciones que nos lleva a tomar la carne. Dice la Biblia en Romanos 8, versículo 14: los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué te está guiando? ¿Tu ira, tu enojo, tu pasión, tu deseo, una tentación, un impulso sexual? ¿O te está guiando el Espíritu Santo? Porque como estamos hablando, nos damos cuenta que evidentemente todos estamos en esta lucha. Nadie puede decir: no, yo no tengo luchas, yo no tengo malos deseos, yo no tengo malos sentimientos, yo no tengo impulsos de ira, de rencor, de rabia. Todos estamos ahí. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que te está guiando en la vida? ¿Qué es lo que te está impulsando? Esos deseos, esas pasiones, esos impulsos, ¿o nos está guiando el Espíritu Santo? Evidentemente, si eres una persona que se está preguntando hoy: ¿por qué siempre termino cayendo? Es porque quizás no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Ahora, fíjese que lo que dice la Biblia es: déjense guiar, permitan que el Espíritu Santo los guíe. El Señor no nos va a guiar a la fuerza. Nosotros tenemos que permitir, dejarnos guiar. La Biblia dice en el Salmo: te mostraré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento. Pero dice: te mostraré el camino, no dice: te voy a hacer andar por el camino. Dios nos va mostrando el camino, pero somos nosotros los que necesitamos dejarnos guiar por Dios. ¿Por qué siempre termino cayendo? Porque estás en una lucha y a lo mejor la estás perdiendo. Número 2, porque no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Número 3, ¿por qué siempre termino cayendo, pastor? Porque estás alimentando más tu carne. Ojo con esa parte: estás alimentando más tu carne. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué te mantienes pensando? Y dice ahí: ¿en qué estás enfocando tu mente, tu corazón? Dice: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Se alimentan con las cosas del Espíritu. Versículo 6, ojo con esto: pero el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces fíjese lo que nos está hablando la Biblia: que uno puede estar fijando su mente, o pensando, alimentando su mente, o ocupándose de las cosas de la carne, o fijando su mente, pensando y ocupándose en las cosas del Espíritu. ¿En qué estás fijado? ¿En qué estás alimentando? Mire cómo lo dice esta versión. Quiero que lo leamos. Romanos 8, versículo 5, esta versión del lenguaje sencillo dice: pero los que viven según la carne se saborean con las cosas que son de la carne, mientras los que viven según el Espíritu gustan de las que son del Espíritu. Y me llamó la atención en este versículo esa palabra: saborear. ¿Qué es lo que saboreas? ¿Qué es lo que alimentas? ¿De qué te mantienes llenando? ¿Con qué llenas tu mente, tus ojos? ¿Qué lees? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que alimentas dentro de ti?
Obviamente, si tú eres una persona que lees la Biblia, que escucha música cristiana, que mantienes pensando en Dios, que como dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tu mente persevera en las cosas de Dios, pues tú vas a ver que vas teniendo victoria y mantienes firme. Pero si por el contrario tú estás alimentando tu vida con música equivocada, lo que ves no es correcto, tus conversaciones son equivocadas y estás alimentando la carne, pues eso es lo que va a ganar en tu vida. Y por eso terminas perdiendo la batalla. ¿Por qué siempre termino cayendo en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma discusión, en la misma pelea? Porque estás alimentando lo incorrecto en tu vida. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y está con E mayúscula, por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nos habla de hacer morir las obras de la carne. Hay algo que tiene que morir. Y yo le voy a decir, una de las maneras de uno hacer morir algo es no alimentarlo. ¿Qué pasaría si tú tienes una mascota y no la alimentaras? Nunca le dieras agua, nunca le dieras el alimento a tu mascota. Esa mascota poco a poco va a ir desgastándose, enfermando y tarde o temprano se va a morir. ¿Qué pasaría si nosotros no nos alimentáramos, no tomáramos agua, no comiéramos? Empezaríamos a sentir dolores, empezaríamos a adelgazarnos, a enfermarnos y terminaríamos muriéndonos, porque lo que no alimentamos muere. Y lo que dice la Biblia es que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, nos habla de hacer morir la carne. Recuerde, estamos en una lucha. Todos tenemos una batalla interior, una lucha, todos. 2, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y 3, necesitamos estar alimentando lo que va a ganar y dejando de alimentar lo que tiene que perder en nuestra vida para no terminar cayendo. ¿Por qué siempre termino cayendo, pastor? Porque estás alimentando tu carne. Eso que te hace caer es lo que estás alimentando. Número 4, ¿por qué siempre termino cayendo? Es nuestra pregunta de hoy. Y una de las respuestas es porque no perseveras en la oración. Porque has descuidado la oración en tu vida. Y como resultado de eso, pues viene la derrota a tu vida. Terminas cayendo en ese problema, en esa discusión, en ese vicio, en ese pecado, en ese error. Dice la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 40. Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y cuando habla de velar, está hablando de orar. Ustedes no han podido orar ni siquiera una hora. Y dice en el versículo 41, versículo que hemos hablado cientos de veces: velad y orad para que no entréis en tentación. Y allí nos revela una verdad impresionante. Nos dice el Señor: si ustedes no quieren caer, tienen que velar y tienen que orar, tienen que clamar. Y escúcheme, si usted es una persona que dice: pastor, yo lucho, trato, pero siempre termino cayendo, una de las razones es esta: has descuidado la oración. No estás velando lo suficiente, no estás orando, no estás ayunando, no estás buscando la presencia del Señor. Escucha, mi amado, por eso nosotros vemos, cuando nosotros estudiamos
los evangelios y vemos la vida del Señor Jesús, nos damos cuenta de que Él siempre estaba orando, pasaba la noche orando o se levantaba de madrugada, buscaba lugares solitarios y clamaba al Padre. Porque cuando tú ves una persona que está en oración, es una persona que va a tener victoria. Pero cuando nos pasa lo que les pasó a los discípulos, estaban durmiendo. Cuando llegó el momento de la presión, el momento de la dificultad, no fueron capaces de aguantar. Pedro había dicho: Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, yo nunca te dejaré. Fíjense que él tenía una buena intención, como muchos de nosotros tenemos buenas intenciones y decimos: Señor, no vamos a caer, no vamos a fallar. Pero cuando menos pensamos, nos descuidamos. Y lo que pasa es lo siguiente: cuando nos descuidamos en la oración, cuando llega el momento de la presión, llega el momento de la tentación, de esa lucha, de esa debilidad, no puedes vencer y terminas cayendo. Quiero que miremos otra de las razones bíblicas, y ahí está en el versículo. Siempre terminas cayendo porque no debes olvidar que la carne es débil. Dice la Biblia, Mateo 26, versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es algo que nosotros debemos tener muy claro. Vivimos en una carne que es débil. El Señor Jesús lo sabía y el Señor Jesús se los advirtió a sus discípulos y lo advierte a nosotros. Tenemos una carne débil. ¿Por qué siempre termino cayendo, pastor? Porque tu carne es débil, porque mi carne es débil. Y si no nos cuidamos y tomamos los pasos adecuados, siempre vamos a terminar fallando y cayendo en ese pecado, en ese error, en ese vicio, en esa situación. Hay una carne débil. Por eso tú y yo no podemos ponernos a tentar la carne, a jugar con la carne, a hacer cosas, a meternos en lugares, en situaciones que después no vamos a aguantar la presión. Dice Romanos 7, versículo 15. Miremos esto porque el apóstol Pablo nos revela allí la lucha de la carne. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas personas podrían decir: sí, pastor, me pasa lo mismo. Quiero hacer las cosas buenas, pero termino haciendo lo que aborrezco. Esto que me hace caer, esto que me hace fallar, que me hace pecar. Lo que no quiero hacer, eso hago. Dice el versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira lo que dice el apóstol: hay un pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice el versículo siguiente, esto es, en mi carne no mora el bien. En mi carne, grábate esto. Grabémonos esto, iglesia: en nuestra carne no mora el bien. Por eso tendemos hacia lo malo. El ser humano por naturaleza tiende al pecado, a ser orgulloso, altivo, a pecar, a mentir, a hacer daño, a ser infiel. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. En nuestra carne, dice, no mora el bien. Dice, escuche esta parte: porque el querer el bien está en mí. Quiero hacer lo bueno, lo que hablábamos ahorita. Tengo buenas intenciones, pero no lo hago. No el hacerlo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y dice el versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjese, el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Fíjense que el apóstol Pablo es reiterativo con esto. Dice, el mal está en mí, el pecado está en mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el versículo 24, mire lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto es lo que nos está hablando, es que el apóstol sabe de que hay una lucha fuerte y que hay una carne que está viciada con el mal, con el pecado. Pero en el versículo 25 da la solución: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque en Él está la victoria para esta situación. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces fíjese que estamos hablando, pastor, ¿por qué siempre termino cayendo? Escucha, porque la carne es débil. La carne tiende a hacernos fallar, hacernos pecar. Pero aquí dice la Biblia que la idea es vivir no conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. En la Biblia usted encuentra el caso de personas con un corazón impresionante, el corazón de David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de debilidad su carne fue débil. Vio una mujer desnuda, la codició, una mujer casada, se acostó con ella, terminó asesinando a su marido, haciendo cosas vergonzosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un hombre que amaba a Dios, un adorador, un siervo del Señor, un salmista, un hombre impresionante, también estaba en esta carne, y en un descuido la carne, el débil, fue más fuerte que él y lo venció y terminó cayendo. Entonces escuche, mi amado, todas estas cosas que estamos examinando nos hacen entender por qué muchas veces terminamos fallando. ¿Y por qué? Esa pregunta, ¿por qué siempre termino cayendo? Aquí es una respuesta. Te voy a dar otra más. ¿Por qué siempre termino cayendo, pastor? Porque no has crucificado tu carne. Escúchame, ya entendimos que la carne es débil, que la carne está viciada con el pecado, con el mal. Por eso hay una solución que da la Biblia, y es de crucificar esta carne. Dice Gálatas 5 versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero preguntarte, ¿tú eres de Cristo? ¿Soy yo de Cristo? Porque aquí está diciendo, los que son de Cristo han tomado una decisión. Han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Tomar la decisión de crucificar esta carne es una decisión de morir. La decisión, como dijo el Señor Jesús: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso nos habla de muerte, de tomar la decisión de crucificar esta carne que se quiere levantar con ira, con enojo, con pasiones, con deseos ilícitos, con chisme, con murmuración, con pecado, pero que nosotros decimos: voy a crucificar, voy a negarme a esta carne, crucificar la carne. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú puedes decir lo mismo. Estás juntamente crucificado con Cristo. Y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escúcheme, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ya no son estas pasiones, estos deseos, estos sentimientos, estos anhelos. Ya es Cristo viviendo en mí. Todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una cuestión de decisión diaria. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:31, el apóstol Pablo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Todos los días hay que morir. Usted me dice: pastor, ¿cuándo terminará esta lucha? Pastor, tengo malos pensamientos, tengo malos sentimientos, hay recuerdos que vienen a mi vida que me hacen daño. ¿Cómo hago? Y escúcheme, la lucha que tiene usted también la tengo yo. ¿Usted cree que porque yo soy pastor no tengo malos deseos, malos sentimientos, malos pensamientos? También estoy en esta misma carne, pero tengo que tomar la decisión diaria de morir, de crucificar esta carne, de luchar, de dejarme guiar por el Espíritu Santo. Escúchame, ¿por qué siempre termino cayendo? Aquí están unas razones bíblicas. Ahora, la pregunta es: ¿qué hacer? Porque el deseo que yo sé que tú tienes dentro de tu corazón, cuando tú viste este título y decidiste escuchar esta prédica, es que tú no quieres fallarle al Señor, como yo no quiero fallarle al Señor, como Pedro también no quería fallarle al Señor. Él decía: no te negaré. Pero ¿cómo hacer para que no solamente sea una buena intención, un buen deseo, sino que sea una decisión firme? ¿Cómo hacer para que yo siempre no termine cayendo, sino que termine en victoria? Bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas que hemos hablado. Escúchame. Número 1, crucificar esta carne todos los días. Y cuando venga ese deseo de airarte, de enojarte, de responder mal, de caer, de irte con la persona incorrecta, de ver lo que no tienes que ver en un televisor, en un celular, de ir donde no tienes que ir, tú digas: yo no voy a hacer esto porque yo quiero agradar a Dios, y crucificar esta carne. Segundo, entender siempre y recordar de que la carne es débil. No te pongas a tentar tu carne, a ir a lugares donde no puedes ir, a estar con personas que no puedes estar, a decir: no, yo soy fuerte, yo no voy a caer, porque seguramente te va a ganar la carne. Recuerda, la carne es débil. No te pongas a meterte en lugares, en situaciones, con personas, en escenarios donde vas a terminar fallando, porque así tú tengas buenos deseos, buenas intenciones, recuerda que la carne es débil. Entonces escúchame, hay que crucificar la carne, hay que ser conscientes de que esta carne es débil. Hay que hacer lo que dijo el Señor Jesús: orar, velar. Escúchame, para no caer en tentación. Hay que estar orando, iglesia. Hay que estar velando. Escúchame, la carne no quiere orar. La carne quiere dormir. La carne quiere chisme. La carne quiere murmuración. La carne quiere violencia. La carne quiere internet. La carne quiere muchas cosas, pero la carne no quiere orar. Y por eso es que muchas veces cuando tú empiezas a orar, la carne se siente pesada, nos da sueño, o venimos con muchas distracciones, como lo que hablamos hace 8 días, con cosas que nos quieren distraer. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero hay que orar. Entonces escúchame, hay que crucificar la carne para no caer. Hay que reconocer que la carne es débil. Hay que orar, velar. Siguiente, hay que dejar de alimentar aquello que nos está haciendo caer. Si tú tienes una lucha sexual, obviamente si tú estás alimentándote con pornografía,
esa lucha nunca va a terminar. Y muy seguramente siempre vas a terminar derrotado y cayendo, porque no puedes alimentar un deseo que tienes allí, una pasión sexual, con conversaciones, con miradas, con pornografía, con cosas que te van a hacer caer. Entonces escúchame, hay que cortar la fuente. Si tienes contactos en tu celular que alimentan esas pasiones, eliminar esos contactos, eliminar ciertas películas, eliminar ciertos escenarios, ciertos lugares, ciertas rutinas, ciertas música, etcétera. Aquello que tú sabes que estás alimentando y que te hace caer. Siguiente, ¿qué hacer? Dejarte guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Señor. El Señor siempre te va a guiar a la verdad. El Señor siempre te va a guiar a la victoria. Déjate guiar por el Señor. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra vas a escuchar instrucciones. El Señor dice: te daré consejos, te daré advertencias, te mostraré el camino por el cual debes andar. Déjate guiar por el Señor. Cuando escuchas la predicación, cuando escuchas la voz de Dios, un buen consejo de alguien espiritual, la advertencia de tus padres que seguramente están siendo guiados por Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y por último, recuerda que estás en una lucha. No pares de luchar, no dejes de luchar, no te des por vencido. En esos días escuchábamos cómo un joven cristiano que cantaba al Señor de una manera hermosa decidió dejar de cantar al Señor y empezar un estilo de vida homosexual. Yo estoy seguro que este muchacho vendría con una lucha, quién sabe por cuánto tiempo, pero en algún momento decidió rendirse, dejar de luchar, darle rienda suelta a sus deseos, alimentar ese lobo de pecado. Escúchame, tú y yo no podemos rendirnos. Todos tenemos luchas. Usted me dirá: pastor, ¿por qué siempre termino cayendo? He fallado una vez y otra vez. Y yo te digo: no te desanimes, no te quedes en el suelo, no pares de luchar, esfuérzate, sé valiente, porque la Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve y se levanta. Levántate, sigue luchando. Si has caído, pídele perdón a Dios. Yo no te estoy diciendo que sigas y vete y sigas pecando y sigas fallando. No te estoy animando a ello. Te estoy animando a que no te des por vencido. Al contrario, que no te quedes postrado, que le pidas perdón a Dios, que te arrepientas y le digas: Señor, ayúdame porque mi carne es débil, porque me siento en una batalla, porque me siento fallar, porque he caído, porque estoy en una batalla, porque he descuidado la oración, porque he alimentado cosas incorrectas, porque no he crucificado mi carne. Pero dame la oportunidad de levantarme e intentarlo una vez más. Y seguramente va a llegar el momento en que, si haces estos pasos correctos, te repito, crucificas la carne, reconoces la debilidad de ella, oras, velas, no alimentas lo equivocado, te dejas guiar por el Espíritu Santo y continúas luchando, va a llegar el momento donde no vas a terminar cayendo, donde vos vas a estar firme. Escúchame, yo creo que la vida misma es una gran lección. Cuando somos bebés y estamos aprendiendo a caminar, nos caemos y nos caemos. Y nuestros padres nos levantan y nos levantan hasta que llega un momento en que aprendemos a caminar y no caemos más. Yo te animo: has caído, levántate, sigue luchando, y seguramente va a llegar el momento en que no vas a caer más en eso, porque has dado muerte a esa obra de la carne por el Espíritu Santo, porque estás fortalecido en Dios, porque estás orando y podrás tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Seguramente Dios te va a dar la victoria. Ánimo, levántate. Si has caído, levántate. Y si estás tentado, si te sientes débil, fortalécete en Cristo, porque en Cristo nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén y amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra.
Señor, la suma de tus palabras son verdad. Y hoy nos das una palabra, Señor, donde nos muestras verdades espirituales muy importantes. Señor, reconocemos que tenemos una lucha. Reconocemos, oh Dios, que no somos perfectos. No hay nadie que se pueda parar y decir: yo no tengo luchas, yo no tengo errores, yo soy perfecto. Porque la misma Biblia dice que no hay hombre en la tierra justo que haga el bien y no peque. Todos, Señor, estamos luchando en esta carne, con situaciones, con tentaciones, con pensamientos, con sentimientos, con temores, con cosas en nuestra vida, con rabia, con ira, con problemas, con rencores, con muchas cosas que muchas veces nos hacen fallar. Pero hoy venimos en esta noche, Señor, y te decimos: ayúdanos, porque no queremos terminar cayendo una y otra vez más. Señor, reconocemos, como el apóstol Pablo, que lo que no queremos hacer es lo que muchas veces terminamos haciendo. Terminamos fallando, terminamos hiriendo, terminamos lastimando, terminamos peleando, terminamos pecando. Lo que no queremos hacer, ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos, Padre, para que podamos crucificar esta carne, para que podamos morir cada día, tomar esa cruz, negarnos a nosotros mismos, Señor. Hoy clamamos, Padre, para que podamos, Señor, reconocer que esta carne es débil. No nos descuidemos, Señor. No creamos que ya todo está resuelto y que no tenemos errores y que no vamos a fallar, sino que nos cuidemos. Ayúdanos a velar y a orar, así esta carne no quiera. Ayúdanos a clamar, ayúdanos a despertar a la oración, porque tú dijiste: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Señor, hoy clamamos para que no alimentemos, Señor, para que podamos hacer morir esas cosas en nuestras vidas que nos hacen caer y no alimentarlas más. Por el contrario, queremos alimentar el espíritu, queremos alimentarnos con la palabra de Dios, con tu presencia. Te pedimos, Señor, que tengamos la sensibilidad espiritual, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, y clamamos, Señor, para que nos ayudes a vencer en esta batalla, como dijo el apóstol Pablo terminando la batalla. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros podamos terminar de la misma manera, peleando esta batalla, no dándonos por vencidos. Señor, te damos gracias. Yo oro, Señor, extiendo mis manos, orando por aquellos que están luchando con una tentación, con un vicio, con un temor, con una dificultad, con un problema. Oro para que el Señor te fortalezca. Oro para que no caigas más en esa situación, en esa tentación. Oro para que recibas nuevas fuerzas de Dios y te levantes como un guerrero victorioso en el nombre de Jesús. Bendigo a todo tu pueblo, Señor. Si hay alguien enfermo, que reciba sanidad. Si hay alguien atado, que reciba libertad. Si hay alguien triste, que sea animado. Si hay alguien enlutado, que sea consolado, y que la bendición tuya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea sobre toda tu iglesia. Todo problema, todo deseo, toda petición, todo anhelo de tu pueblo lo coloco en las manos tuyas. Y Padre, creemos que esta será una semana de victoria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Espero que hayas recibido una palabra de mucha bendición, que esta palabra te fortalezca, te levante y te ayude a permanecer firme en Cristo Jesús. Te animo a que estés siempre con nuestras transmisiones recibiendo palabra. Te animamos a que estés en oración en vivo en YouTube el martes a las 7 de la noche. Vamos a estar orando allí en vivo. Trae tus peticiones, vamos a tener un tiempo de oración, de clamor. Te animamos también porque ya mañana comienza nuestro discipulado, nuestra escuela de formación y liderazgo Edifica. Así que si no te has inscrito, el último día, ya no hay otra oportunidad, solamente mañana, porque a las 8:30 comenzamos en nuestra escuela de formación y liderazgo Edifica. Te animamos a que estemos en la brecha buscando de Dios, fortalecidos con nuestra familia. Queremos también
decirte que si quieres apoyar nuestro ministerio de manera económica, puedes hacerlo a través de tus donaciones. Si lo quieres hacer, recuerde que esto es cada uno como proponga en su corazón. Si sientes de Dios apoyar nuestro ministerio, allí están los canales diferentes que tenemos, están apareciendo en pantalla, donde tú puedes sembrar tu donación y de seguro va a ser de mucha bendición para este ministerio. Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros en esta noche y les invitamos siempre a estar pendientes de nuestras transmisiones de Casa de Paz en Casa. Chao, chao, bendiciones.